Humanitos Incompletos. Un posible regreso a casa. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radioactiva. Volvemos al aire, 46 minutos pasan de las 10 de la mañana. Nos costó acomodarnos. Ya está en nuestra mesa de trabajo en su espacio Humanitos Incompletos la licenciada María Soledad Estefano. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Quién Humanitos. es esa? ¿Qué dije? Humanitos, no manitos. O monitos, me sonó. Sí, se ve que hoy no estoy vocalizando bien, porque cuando empezó el programa dije dejar ir la tristeza y Nico no entendió. Claro, Harry Potter, no se sabía si era Harry Potter, Harry. ¿Vio lo que dijo? No. Le dijo Nico, gracias por colaborar con la menopausia. Puso el ventilador. Estamos raras las tres en este momento. Debe ser por el tema que vamos a tocar, debe ser por el calor que hace. Calor, sí. El tema ya lo tenemos re. ¿Lo tenemos re? Superado. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de dejar ir la tristeza. Eso le puso en el muro de Facebook: el proceso de pena es un proceso de purificación. Nos lleva del pasado al presente y a un futuro mejor, un futuro libre de conductas saboteadoras, un futuro que guarda más opciones que nuestro pasado. ¿Cómo anda? Le vuelvo a decir, ¿cómo anda? Ahora está más fresca. Sí, vale. Ahora con el ventilador. Mira vos, a mí nunca me pusieron un ventilador. Yo no sé por qué. Estaba pensando ahora. Bueno, eso será usted que no puede pedirlo, pero yo dije, si no me ahogo, si no caigo. No, pero lo gracioso es que usted me lo dijo a mí y él no escuchó. Que usted me lo dijo a mí, él no escuchó que usted se ahogaba y tenía problemas con la menopausia. No, se ve que sí, pues yo lo hacía así. Ah, bien. Yo manejo con señas. Perfecto. No sé si nos estamos riendo porque nos tenemos que meter con esto, pero le toca. Hay que dejar ir la tristeza. Entonces no sé si nos estamos riendo las tres como tres taradas por esto. Uno de los mecanismos para hablar de esto, uno tiene que, en psicología uno dice, vamos a deflexionar un poco, sería como salir hablando cualquier pavada. Ajá. Es como cuando, yo creo los cirujanos cuando se meten en el quirófano tienen que deflexionar. Si conectás, te querés matar. Sin duda. Y si no, se puede quedar alguna tijera dentro del cuerpo de alguno de los pacientes. Sí. No, aprovecho a dar información con mi micro. No, sí, fui yo. La diferencia de voz se nota claramente, no se hay ningún problema, soy la responsable. Cuéntenos. En realidad, cuando no dejamos ir la tristeza, ¿sí? Nos perdemos de... a ver, como no se puede desplegar del todo la alegría o la tranquilidad de la persona. ¿Sí? Siempre eso está ahí como... haciendo base. Es una base un poquito consistente, diría. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos en el micro, siempre decimos poder lograr transitar todas las emociones sin quedarnos de emoción ninguna. Tiene que ver con esto. Cuando uno logra hacer este tránsito por todas las emociones es porque tiene un crecimiento emocional. Uh-huh. Generalmente cuando nos pasan cosas en la vida que nos da mucha tristeza, eso es cotidiano o puede ser algo que nos pasa que es traumático, ¿sí? A veces no estamos preparados para sentir todo lo que esa situación o ese momento dispara. Y no tenemos un apoyo externo, ¿sí? Que nos pueda a lo mejor contener a toda esta tristeza o angustia, ni tenemos un apoyo interno. Creemos que si sacamos eso podemos desbordarnos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué entramos a hacer las personas? Lo negamos. Exacto. Muy bien. ¿Usted está estudiado? Pero no lo estudio. Uno lo hace. Ah, bien. Bueno. Las personas entramos a negar. Negar sería sacar el conflicto o cualquier emoción o sentimiento que nos desborda, sacarlo y llevarlo al inconsciente. Lo distraemos. Ni siquiera, porque distraerlo es ser consciente, entonces distraigo algo que distraigo. ¿Sí? Uh-huh. Ni puedo hacer qué, o sea, le pongo una tapa y lo llevo al fondo. Uh-huh. Y uno empieza a actuar como si nada, como si no le hubiese pasado, como que el que habla o dice algo
uno no se involucra para nada. Algunos dicen lo niegan, otros lo disocian, lo sacan. O sea, la disociación sería como escindir la mente de la emoción. Entonces se hace una separación y esa angustia o esa tristeza queda como sepultada en el fondo, ¿sí? Y uno va por la vida como si nada, como que no le pasó nada. Esto pasa, vuelvo a decir, puede pasar en cualquier situación que uno se maneje con este mecanismo de negación como que le sea habitual, o puede pasar también ante situaciones difíciles que nos toca vivir y sobre todo ante situaciones traumáticas, ¿sí? Como por ejemplo situaciones que uno no espera y que invaden emocionalmente y que uno no está preparado para resistirlas, entonces uno las lleva al fondo, o sea, las niega. Y a esto lo que se niega, esa tristeza que se niega, insiste a veces en salir, en querer salir. A veces no, y creo que siempre, y lo hemos hablado en otros micros. Creo que el mecanismo de negación es un mecanismo que atraviesa un montón de conductas nuestras. Elijamos el tema que elijamos, es como medio protagonista en las emociones, la negación. Y lo hemos dicho 1000 veces, lo que no resolvemos vuelve hasta que lo resolvamos. Lo que creemos cuando decimos esto, cuando mandamos esto que dijiste vos, las cosas al inconsciente, le ponemos una tapa y creemos que lo sepultamos, en realidad empieza a golpear. Acá hay dos conceptos. Reflejo de esa misma tristeza, vuelve a golpear la tapa desde y dice, hey, atendeme. Hay dos conceptos que a mí me gustaría nombrarlos y desarrollarlos un poquito, que uno tiene que ver con esto que insiste, ¿sí? Que es el concepto de figura-fondo, o sea que empieza a venir, vamos a hablar de la tristeza, esa emoción empieza a aparecer por determinada por determinada situación en la vida y uno no resiste y la manda otra vez al fondo, ¿sí? Es como el organismo se regula, se autorregula. Hay un concepto de la Gestalt que se llama autorregulación organísmica, que es cuando un organismo genera una patología o una distorsión, es porque todavía no puede traerlo, no puede solucionarlo, ¿se entiende? Entonces el organismo lo que hace es llevarlo al fondo, mandarlo para el fondo para poder autorregularse y sobrevivir. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con personas que estamos atendiendo y que le ha pasado un suceso así como muy drástico en la vida, lo que no tenemos que ir es a serrucharle la resistencia a esa persona, ¿sí? ¿Qué sería? O sea, sería ir a hablar directamente sobre eso. Hay que esperar, hacer un vínculo, ¿sí? Y ver en el tiempo que el paciente empieza como a aflojarse con eso para poder ir entrando de a poco. Si yo quiero entrar en un organismo que está sumamente acorazado, quiero entrar ahí, se va a volver el doblemente acorazado. Entonces genero el doble de resistencia, ¿sí? Entonces la autorregulación es esto. Si yo no puedo hacer, vamos a poner, un duelo en el momento que lo tengo que hacer, es porque mi organismo no está preparado para eso y lo voy a hacer cuando lo tenga que hacer. Que no siempre va a ser, viste que dicen los duelos, bueno, tardan 9 meses, 1 año, 2 años. Nada. No, hay una cosa que tiene que ver con lo que está diciendo Sole, que para quienes estén escuchando y por ahí se peleen un poco mentalmente con esto de la tristeza, de si la tristeza es vieja. A mí me pareció muy interesante hablar de este tema por una cuestión muy concreta a la que podemos ir cualquiera de los que están escuchando. Cuando uno tiene un dolor y tiene que sostener a los hijos, a la pareja, a los padres, por lo que sea, hay una parte de uno que no conecta con ese dolor, porque no puede, sencillamente porque tiene que sostener. Pensemos en nuestros hijos, que es lo que no va a debate. Vos tenés un dolor, tenés que sostener a tus hijos, y llega un momento en que te das cuenta que vos no pudiste conectar y entrar a tu dolor, que era tuyo en realidad, y que cuidaste a tus hijos, y en un momento ese dolor aparece con mucha fuerza, y te vas a tener que hacer cargo.
¿qué suele hacer la cabeza con este dolor? Suele decir, pero esto pasó hace 1 año, 2, 3, no importa, el tiempo que salte, ¿no? Entonces la cabeza dice, pero no, pasó hace 3 años, 4, ¿cómo te va a doler todavía? No puede dolerte, y seguís. Sin embargo, si sos consciente de que nunca hiciste el duelo porque no pudiste ocuparte de tu dolor, lo dejás salir, pedís ayuda, pedís contención y hay que atravesarlo. Pero si no, se empieza como a esparcir y a confundir con otras emociones y se hace una bola como muy enorme. Porque también el duelo o la tristeza, cuando no es sacada, ¿sí? Se puede convertir en enojo, se puede convertir en rencor, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué estoy enojado con todo? Todo me enoja la vida, ¿no? Y en realidad lo que se esconde a veces son situaciones o emociones de profunda tristeza, ¿no? Y el enojo lo que tiene, que si bien destruye afuera, pero es motor, ¿se entiende? Sí, claro, tiene parada. El enojo da energía. Tal cual. Por más que destruya la afuera, da energía. La tristeza no. Entonces a veces da mucho más miedo, ¿no? Entrar a la tristeza que al enojo. Por otro lado, también otra cuestión que me gustaría desarrollar tiene que ver con el apoyo externo y el autoapoyo. O sea, hasta que nosotros no crecemos y no tenemos cierta madurez emocional, que puede ser en la adolescencia, que puede ser en la adultez, que puede ser en la... Dependiendo. O puede ser nunca. O puede no suceder. Claro. Nosotros pasamos del apoyo externo al autoapoyo. Generalmente cuando podemos empezar a entrar en la tristeza, por más que sea un dolor viejo, es porque ya tenemos nuestros apoyos. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué ahora estoy sacando todo esto? ¿Me estoy deprimiendo? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Me estoy aislando? Soy tarada. No, recién ahora puedo con esto porque dejo de sostener el afuera. Sí, pero para dejar... A ver, esto también de sostener el afuera tiene como... caras. Es como medio hasta engañoso también. Yo no digo que uno no tenga que sostener al entorno, ¿sí? Pero también, primero, me preguntaría qué es sostener, ¿sí? Que a veces sostener no es ponerle el cuerpo a todo, ¿sí? Y por otro lado, estaría bueno que empecemos a hablar de lo que es sostener, lo que es cuidar, lo que es acompañar. Son cosas distintas. Entrelé. Pues si usted no sé por qué lo nombro, pero se me ocurre decir esto, no sé, porque a veces no sé, en nuestros códigos el sostener tiene que ver con estar con todo, con poner el cuerpo, con el esfuerzo. Y a veces uno le pone el cuerpo a una persona que ha vivido una situación traumática y la persona lo que hace es resistir porque no tiene ganas de más. ¿Se entienden? O no puede desarmarse. Entonces, el sostener tiene que ver con esto, con ponerse todo y darse todo, ¿sí? Y esto a veces hay que revisarlo. O sea, yo diría la mayoría de las veces. El acompañar, yo lo asocio más al cuidar, ¿sí? Como ir al lado. A mí me gusta esta imagen. No ir ni atrás para que no se caiga, ni delante para que... Exacto. Sino ir al lado del otro. Y esto también uno lo puede hacer cuando uno tiene su madurez emocional, porque cuando vos ves a alguien que querés mucho sufriendo, te desespera. Entonces entras a querer sostener, ir hacia adelante o hacia atrás. Entonces cuando uno logra una cierta madurez emocional también en uno, ¿estoy hablando mal? No. Empieza como acompañar, a ponerse al lado, a la par, y entonces entra y sale de la situación del otro como el otro también necesita, y también aparece esa posibilidad del otro de pedir, ¿sí? Entonces digo mucho esto, que las personas preguntemos, bueno, ¿qué necesitas de mí?
nosotros creemos que ya sabemos lo que el otro necesita y vamos y lo hacemos, ¿sí? Ahí es como que perdemos de vista el otro. Entonces a veces la pregunta es, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas? ¿Cómo necesitas que yo esté? Y a partir de ahí uno ver si puede o no acompañar. Sole, se me disparan como muchas cosas para preguntarte. Primero me gustaría que hables de esto de las conductas saboteadoras. Y a su vez me parece que tiene mucha relación con lo que veníamos hablando hoy. Sostener es como, cuando decías ponerle el cuerpo, uno a veces cuando lo que quiere es como quitarle el dolor al otro y se lo carga a uno, ¿no? Y hay, en la dinámica del vínculo, hay como, depende la fortaleza emocional de la otra persona, a veces la otra persona se deja que le sostengan el dolor. Y a veces uno no es consciente que está sosteniendo el propio y el del otro, obviamente con la anuencia no consciente de la otra persona. Eso es muy pesado de llevar, y eso es una conducta saboteadora, lo es absolutamente de manera inconsciente. Cuando yo me doy cuenta, prácticamente no me queda cuerpo, cargué lo mío, lo del otro, y andás a ver lo de cuánto. Eso por un lado. Y otra cuestión que se me dispara tiene que ver con que cuando no hacemos los procesos o no somos conscientes de que en algún momento los procesos los vamos a tener que hacer, emocionalmente nos confundimos. Cuando vos decías, si no dejamos salir la tristeza, nos vamos al enojo, esto es algo que hemos hecho desde muy chico todos. Cuando no nos dejan, o nos dejaron, o no supimos, o no nos enseñaron, o lo que sea, poner el nombre que quieran. No voy contra nadie en este micro. Hemos ido a la tristeza, nunca, pero a veces algunos se enojan, hemos ido al enojo como resistencia, y creo que cuando vamos creciendo emocionalmente o elegimos crecer emocionalmente, nos damos cuenta muchas veces que nos confundimos en las emociones. Fíjate, hay una conducta que tienen los niños cuando sufren a lo mejor la desaparición o se muere un familiar, un papá, una mamá. Se dice que hasta los 5 o 6 años un nene no puede comprender que se fue y darle, qué sé yo, como una vuelta mística esto o lo que sea. Entonces la primera emoción que le aparece a este niño es el enojo. Entonces el enojo, por más que... Y entonces ese padre, sí, que falleció cuando esta personita tenía 3, 4, 5 años de muerte abrupta o no, lo que sea, esa persona queda a lo mejor o idealizando a ese padre y enojándose con el resto. Entonces no hay un tránsito emocional, es como una emoción que queda congelada para sobrevivir y que no está ni bien ni mal, solo decir que esta personita tuvo que hacer eso para seguir sobreviviendo, para seguir viviendo. Pero el tema es cuando este enojo se esparce a toda la realidad. ¿Vos estás escribiendo? Sí, pero porque son cosas que se me ocurren mientras estamos hablando y no tengo lapicera. Es decir, en algún momento el dolor nos debe doler y no enojar. Bueno, en el momento que le podemos dar lugar al dolor es el momento donde nos podemos sostener, ¿sí? Podemos decir, puedo llorar todo y puedo salir de acá. Porque uno a veces tiene la fantasía al no tener apoyo o externo o interno, es que si llora desborda, si llora se deprime, si llora se suicida, qué sé yo. ¿No? Entonces, cuando uno empieza a tener apoyo, lo que empieza a hacer es el proceso de purificación, que sería, y voy llorando por partes, y recuerdo y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, hasta que libero. Sí, no tiene ningún fin, ¿eh? No, hay gente que dice, no, lloré y estoy más tranquila, y vos, no es que es masoquista, es que en realidad el llorar alivia el cuerpo, purifica, ¿sí? Ablanda, podríamos quita decir. tensión, claro. Exacto. Entonces, por eso este tema, o sea, transitar el dolor y poder darse estos permisos de purificación del dolor es sumamente importante para poder descomprimir, ¿sí? Para ver si después de eso yo necesito llamar a alguien y pedir ayuda no psicológica, ayuda a un amigo, a quien sea, o
puedo salir de ahí y seguir. Sí, también lo que pasa a veces cuando estas emociones quedan como muy enquistadas, en el dolor también desparramos dolor para todos lados, o la tristeza siempre se intensifica, ¿no? Aparece como la exageración de la emocionalidad negativa, entre comillas, porque esto ha sido mucho tiempo tapado. Entonces sale con cualquier pavada, sale... Y al otro lo descoloca, y sí, al otro lo descoloca, porque no entiende por qué reaccionás así. Pero bueno, vos estás como tratando de tramitar y descongelar una emoción que hace años que ha estado ahí, y cuando sale con todo, o sea, y sale. Y le estás dando el permiso para que salga. Y si no, como hemos hablado muchas veces, lo que suele pasar es que esa emoción, cuando queda enquistada en el cuerpo, enferma. ¿Sigo yo? Sí. Vos me dijiste de las conductas saboteadoras. En realidad tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con seguir repitiendo patrones. Si yo me estoy dando cuenta, el otro día estábamos en un grupo y sobre un tema específico y decíamos, bueno, ¿y cómo salimos de ciertos mecanismos? El ser consciente ya es una salida, es una primer salida. El poder ser consciente y seguir haciéndolo, ¿sí? Y darme cuenta que lo hice es otra vueltita más. El ser consciente y estoy a punto de hacerlo y no lo hago porque soy consciente es una vuelta más. Ahí agarraste el picaporte. La toma de conciencia es pararte frente a la puerta. Imágenes. Es pararte frente a la puerta. Capaz que abro la puerta y me mando, puede ser. Y cuando me mandé digo, ¿qué hice? ¿Se entiende? Y vuelvo para atrás. Y vuelvo para atrás y la cierro. Entonces, puede ser que estoy frente a la puerta, agarre el picaporte y entre a querer abrirla. ¿Sí? Y diga no. E interrumpo bien, ¿no? Y vuelvo hacia mí. Y cuando estoy y después está el proceso de ser consciente y la responsabilidad que está en mí de cambiar esa conducta, y en vez de transformar, vamos a ver la tristeza y el enojo, ¿sí? Vamos a polarizar esto. En vez de transformar la tristeza en enojo e irme hacia el enojo con la vida, agarrar y quedarme del otro lado de la puerta sin abrirla y bueno, y transitar esto hasta que esto empiece a sanar, que no va a ser de un día para el otro, que es un proceso. Es como el enojo cuando uno se manejó siempre de manera enojosa, no es que uno de un día para el otro adquiere buenos modales, no. Es como, bueno, hice otra vez lo mismo, contesté mal otra vez, bueno, la próxima voy a tratar de contestar un poquito mejor, y bueno, y qué sé yo, hasta que uno logra pulir ciertas cosas que son conductas. Las conductas saboteadoras tienen que ver con la repetición de lo mismo, que no me lleva a nada y que no me ayuda a vivir en el cambio. Bien. ¿Vos querés que siga hablando? El espacio es suyo, no mío, yo no soy psicóloga. Sí. No sé, ¿qué querés preguntar? No, quería que seamos como muy conscientes de... Bueno, este tema lo elegimos charlando entre las dos, pero sobre todo esto, que hay tristezas que son muy viejas, que hay que transitarlas, que hay que estar preparado para eso, y que cuando uno finalmente transita esa tristeza o esas tristezas viejas, no es que no va a haber más tristezas, es que las próximas que vienen van a ser mucho más livianas, no van a venir en la bola grande y vieja, sino que van a venir como muy discriminadas, y uno va a vivir más liviano, no con menos o más tristeza, sino más liviano. Y, claro. La importancia, vuelvo a repetir, de transitarla es... me quedé con esta frase: el dolor no nos debe causar dolor, no enojo. Aprender esto: el dolor nos duele, no nos enoja. Si estamos enojados, significa que estamos transformando la emoción, y eso va a tener muchas consecuencias que van a tener que ver con confundirnos cada vez más. En realidad, que nos hagamos cargo de que cuando nos duele, nos duele.
que cualquier emoción exagerada, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que si uno necesita exagerar algo es porque padece de otra cosa. Entonces, cualquier emoción exagerada está escondiendo algo que no puedo expresar. Decíamos con Rita hoy, aplicado a la política, dime lo que presume y te diré lo que careces. Y podemos aplicarle un montón de cosas, pero no nos vamos a meter ahí. Hay una frase que dice: a veces la gente o las personas lloran no porque sean débiles, sino porque llevan mucho tiempo siendo fuertes. Y me gustaría terminar con eso. Y saludos a Darío lo conocí el otro día. Le mandamos un beso grande. 11 minutos pasan de las 11 de la mañana. Para mí hoy ha sido un verdadero lujo. Humanitos Incompletos. Un posible regreso a casa. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radio Activa. Radio Activa 93.1. La música nos activa.